Asambleísta Abel Ávila. Muchas gracias, compañero presidente. Buenos días, compañeros. Cuando en Montecristi nosotros promulgamos el mandato número 14, el espíritu de la Asamblea fue marcar un rumbo que luego fue plasmado en la propia Constitución, el cual era evitar la privatización de la educación superior en nuestro país y obviamente terminar con esa visión mercantilista a la cual todavía algunos sectores del país le han dado a la educación superior, a las universidades en su conjunto. La educación universitaria o la educación superior en todos sus ámbitos era concebida como un bien personal y por lo tanto había que obtener la educación superior pagando ingentes cantidades de dinero con altos costos que muchos ecuatorianos eran impedidos de estudiar en la educación superior pese a tener condiciones intelectuales, académicas, etc. Pero esa era una condición porque se mercantilizó la educación superior. Las carreras que se crearon en algunas universidades, incluso institutos instituciones educativas superiores, donde habían carreras no prioritarias para el desarrollo nacional ni local de los sectores donde se creaban estas carreras o universidades. Muchas universidades, incluso privadas, vinculadas con la propia empresa privada. Universidades a la carta. Se crearon en la última etapa muchas universidades privadas. Llegamos a tener hasta ahora 63 universidades privadas y solo 25 públicas, que eran asfixiadas porque los gobiernos anteriores no le entregaban el presupuesto para el desarrollo de la actividad académica universitaria. Esa era la historia. Por eso nosotros decidimos en el mandato 14 dar un ejemplo para que en este país se termine la visión mercantilista de la universidad y de la educación superior en su conjunto. Y ahí fue que declaramos cerrar a la Universidad Cooperativa de Colombia y además de eso, adicionalmente a eso, dijimos y definimos una tarea para que se cumpla, pese a que hay una obligación expresa en la propia Constitución del 98 que había con el tema CONESUC y CONEA en el tema de acreditación y evaluación, y dijimos que con el mandato teníamos que hacer una investigación del desempeño institucional para depurar todas aquellas universidades que respondían a esta visión capitalista de ver a la universidad o la educación superior como una fuente de lucro e impidiendo que los jóvenes de nuestro país puedan educarse en las universidades públicas y en las universidades de nuestra nación. Por eso es que considero, compañero presidente y compañeros asambleístas, que efectivamente el CONEA estaba obligado a cumplir con este mandato constituyente y que tuvo el tiempo suficiente para desarrollar esa tarea. Un año por lo menos debió haber sentado los parámetros para establecer qué medidas o qué procedimientos o qué acciones iba a desempeñar para obviamente llegar a cumplir con lo que el mandato le obligaba. Conozco extraoficialmente que el propio CONESUD en estos momentos está desarrollando la evaluación interna y la acreditación de algunas universidades públicas, no sé de las privadas, pero si nos damos, compañeros, la propia transitoria 20ª de la Constitución de la República establece que los próximos 5 años todas las universidades tienen que ser evaluadas para ser acreditadas. Por eso es que yo me sumo al hecho de que efectivamente nosotros en esta reforma a través de la ley orgánica del mandato 14 debemos señalar también la advertencia a los responsables y el llamado de atención para que de manera inmediata y de manera urgente por lo menos aquellas universidades privadas o instituciones de educación superior privadas que tienen algunas demandas legales, etcétera, puedan ser intervenidas rápidamente y evaluadas
y de su desempeño institucional, con el fin de ir depurando esto que hemos llamado esta visión mercantilista que nada aporta al desarrollo económico y social del país. Yo estoy de acuerdo en que incluso estos 3 meses, frente a la magnitud del inconveniente, pueden ser pocos. Podrían ser los 6 meses que le demos a los señores del CONEA para que cumplan de manera efectiva con esta tarea. Pero en cambio también quiero coincidir, y se me adelantó Mauro Andino, cuando en el CAL calificábamos, señor presidente, recuérdese, decíamos que debemos darle la ampliación, pero debemos darle la sanción también a aquellos que incumplan frente a estos mandatos constituyentes y una tarea nacional de, obviamente, de ir ubicando a las instituciones que necesita el país en función de los intereses nacionales, de los intereses populares y no de la vieja historia de la política capitalista en la universidad, de que ha sido crear universidades a la carta para beneficiar a sus hijos, entenados, sobrinos, parientes, agnados y cognados, y en nada han beneficiado al desarrollo económico, social o productivo del país. Por eso es que estoy de acuerdo en que hay que asentar la acción de la advertencia, de la intervención inmediata de estas universidades particulares que tienen los problemas y de incorporar sanciones frente a la posibilidad de un incumplimiento en lo que vamos a hacer de la reforma al mandato constituyente 14. Eso es, compañero, nuestros aportes, espero que sean incorporados. Muchísimas gracias, señor presidente.